La tía Engracia había llorado por semanas, tal vez incluso meses, según contaba mi abuela, cuando trágicamente su marido había muerto en un viaje en carretera hacia el puerto de Veracruz para recibir un embarque. A pesar de su deceso, lo que mantuvo a la tía fuerte, a pesar del dolor, era su embarazo. Su marido se había ido, pero aún le quedaba aquel niño gestante que ambos habían anhelado por años. Ese pequeño que ella cuidaría, honrando la memoria de su difunto esposo. Sin embargo, apenas un mes después de la muerte del tío, el cuerpo de mi tía le daría un revés terrible, haciéndola perder a su bebé. Eso la destrozó. Aquel dolor fue tan grande que muchos creían incluso que podría volverse loca. Se encerró en su casa por semanas, meses incluso, en los que solamente la abuela y su otra hermana, Miriam, la visitaban, pues no dejaba que nadie más entrara. Durante ese tiempo todo en esa casa era oscuridad, decía mi abuela. Y es que la tía, sumida en una profunda depresión, no salía casi nunca de su cuarto, y mucho menos hacía alguna labor para mantener su casa en buen estado. Mi abuela y mi tía Miriam la visitaban para prácticamente obligarla a bañarse y alimentarla. Pasaron así, en esa misma dinámica, casi 3 años, hasta que la tía, después de cumplir 33, pareció recuperarse. Según ella, durante un sueño su difunto marido había venido a verla. Le había pedido que se recompusiera, que recuperara sus fuerzas, porque él vendría a encontrarse de nuevo con ella en esta vida. La tía se levantó de la cama y continuó viviendo, esperando con ansias aquel reencuentro prometido, que por supuesto nunca llegó. Pero ella no volvió a recluirse en casa. Sin embargo, es cierto que su carácter poco a poco cambió. Se volvió dura y algo amargada, aunque para todos seguía siendo un miembro muy apreciado de la familia. Era 1988, cuando Flor, una de mis primas mayores, fue aceptada en la UNAM. Con su familia viviendo en Pachuca, su papá le pidió a la tía Engracia recibir a su hija en su casa. Coyoacán era una locación muy cercana a la universidad, y así la tía cuidaría de Flor y Flor de mi tía. Era el plan perfecto, con cierto beneficio para ambas. Pero aquello solamente duró poco menos de 1 año. Durante la fiesta de cumpleaños de mi padre, Flor llegó con su novio, Samuel, completamente descompuesta. No dijo demasiado al principio, excusándose con el pretexto de que no había dormido bien por varias noches. Pero conforme las horas pasaban, el alcohol corría y la cantidad de gente en la reunión se reducía, Flor decidió hablar. Ella decía estar aterrada y entró en una especie de crisis de nervios, pidiéndole a mi abuela que la dejara quedarse con ella durante el fin de semana. La abuela aceptó, no sin antes preguntarle qué ocurría. Y fue en ese momento que mi prima Flor narró muchas cosas extrañas que pasaban en casa de la tía Engracia. Según dijo ella,
la tía tenía toda clase de comportamientos extraños. Por ejemplo, a pesar de estar estudiando en la universidad, mi prima tenía prohibida la entrada a la biblioteca de la casa, donde la tía celosamente se encerraba cada tarde a leer y estudiar textos en un idioma extraño, tal vez francés, que ella podía escucharla recitar con fuerza una y otra vez. La tía tampoco dormía mucho, pero nada de eso la aterraba en sí. Después de todo, podían ser manías de una señora sola que ocupaba su tiempo como podía. No. Lo realmente aterrador comenzó después de una tarde cuando, al volver de la universidad, al entrar a la casa, Flor encontró a la tía Engracia despidiendo a una visita. Aquello era sumamente extraño. Nadie nunca se paraba por ahí, aparte de la familia, claro. Se trataba de una mujer, una anciana casi andrajosa y con cabellos duros como el alambre, que le insistía a la tía que siguiera intentando, repitiendo una y otra vez que para eso había traído a Veneno. Y con eso no se refería a ningún compuesto químico capaz de intoxicar. No. Veneno fue la primer mascota de mi tía Engracia. Un gato negro de pelo corto que le obsequió a aquella mujer, quien, por cierto, no dijo mucho más y se fue de ahí despidiéndose parcamente de Flor. Al retirarse, mi prima preguntó de inmediato de quién se trataba, pero solo obtuvo evasivas de la tía, y Flor decidió no cuestionar más ni discutir, y se retiró a su cuarto, donde después de hacer tarea se quedó profundamente dormida. Unos maullidos horribles la despertaron. Aquel pobre gatito probablemente estaba extrañando su antigua casa, porque maullaba con mucha desesperación en plena madrugada. Mi prima, siempre compasiva, decidió entonces levantarse de la cama para servirle un poco de leche a aquel menino, y ella aprovecharía también para comer algo. Salió de su habitación. Veneno parecía estar detrás de un sillón de la sala, pero sin querer arriesgarse a ser rasguñada, Flor fue directo a la cocina, donde sirvió un poco de leche en un tazón y lo llevó a la sala para ponerlo en el piso. Así, el gatito lo bebería cuando quisiera. Pero justo al agacharse para colocarlo en el suelo, mi prima vio algo que la hizo gritar de terror. Debajo de aquel sillón, lo que se veía no era la cara del gato, sino el rostro horrible de un anciano con nariz enorme. Estaba desnudo, simplemente viéndola. Pero al observarla, abrió la boca produciendo aquel aterrador maullido que se había estado escuchando. Fue entonces que Flor, yéndose para atrás, tiró una silla, lo que provocó el ruido que hizo que la tía Engracia saliera de su cuarto, apurada para ver qué ocurría. Después de regañar a mi prima por andar deambulando la casa de noche en lugar de dormir, la tía escuchó lo que Flor le comentaba que había pasado, a punto de un ataque de nervios. Y sin dar muchas más explicaciones, entró a su cuarto y salió cargando al gatito, asegurándole a Flor que Veneno había estado con ella y que no había ningún problema con él. Pero nada explicaba a aquel anciano, aquella aparición que la tía parecía ignorar deliberadamente. A partir de ahí, todas las noches eran extrañas.
Flor decía que a veces podía escuchar a la tía platicar en su cuarto. Las primeras ocasiones parecía estar hablando sola, pero en otros momentos ella juraba que había escuchado una voz responderle. Una voz de hombre. Eso en verdad la llenaba de miedo, sobre todo porque estaba segura que dentro de su habitación no había nadie más que la tía y Veneno, el gato. Cuando Flor contó esto en la fiesta, la reacción de todos fue unánime. Sin duda el estrés del estudio estaba acabando con la cordura de mi prima, así que la abuela accedió a que se quedara con ella no solo el fin de semana, sino unos días más para ver si se relajaba. No importaba lo incómodo de la falta de espacio en casa de mi abuelita y la lejanía con su escuela. Creo que mi prima buscaba un lugar seguro y la pasó muy bien ahí. Pero eventualmente, a pedido de sus padres y en realidad de todos, Flor tuvo que regresar a la casa de la tía en Gracia. Llegó de mañana. La casa estaba sola. Seguramente la tía había ido a sus citas regulares con el contador que llevaba sus negocios, o a comprar algo de medicina para las varices de sus piernas. Durante la estancia en casa de la abuela, Flor había sido convencida de algún modo por todos de que aquello que experimentaba no era más que un caso severo de estrés por lo pesado de la carga en la universidad. Así que en aquel momento tomó aire y se mentalizó repitiendo que nada ocurría en esa casa. Pero pronto esa serenidad que buscaba alcanzar fue interrumpida por el sonido de una manera golpeante. Flor se dio cuenta que la puerta en el closet de su habitación se agitaba como si algo quisiera abrirla. Ella decía que una oleada de calor le recorrió el cuerpo desde la planta de los pies hasta la cabeza, haciéndole sentir que iba a desmayarse. Eso era el miedo. El miedo manifestándose. El miedo que, a pesar de todo, ella venció al abrir esa puerta del armario, dejando escapar a Veneno, que al parecer había quedado atrapado ahí jugando. Mi prima entonces se sintió ridícula y comenzó a reír pensando en lo tonta que había sido, creyendo que se trataba de algo más, al mismo tiempo que veía al gatito irse a meter al cuarto de la tía. Flor entonces quiso cerrar la puerta de su armario, pero fue ahí que la tocó. Flor sintió claramente cómo una mano invisible la tomó de la muñeca y prácticamente le impidió cerrar la puerta de aquel mueble. En ese momento mi prima no pudo contenerse y comenzó a gritar, y así, en esa forma, salió desesperada de la casa, únicamente para encontrarse a la tía a punto de entrar en ella. La tía en Gracia ni siquiera le preguntó qué le ocurría, y solamente apuntó a señalar que ya se había dignado a regresar. Para su sorpresa, mi tía traía cargando a Veneno. El gatito al parecer se había lanzado desde un árbol en el patio y se había lastimado la pata. Lo habían llevado al veterinario. Pero... y entonces el gato que salió del armario de Flor. Y aquello que le detuvo su propia mano. Después de esto, no sabría decirles exactamente qué ocurrió, pero Flor pasó ahí un par de meses más,
aterrada, hasta que una tarde, sin decir nada ni dar explicaciones a nadie, tomó sus cosas y se fue a la casa de su novio, Samuel. Nunca quiso volver con la tía Engracia, a pesar de que ella, por alguna razón, a partir de ese momento, comenzó a darle una ayuda económica para su universidad. Sí, esas eran las extrañas actitudes de la tía Engracia. Podía ignorarte, tratarte mal, y al momento siguiente apoyarte y ayudarte de alguna u otra manera. Por lo demás, lo cierto es que aunque nadie creía mucho en lo que Flor dijo sobre la casa de la tía, tampoco nadie fue suficientemente valiente para irse a vivir con ella. Incluso mi tío Adolfo rechazó su ofrecimiento para realizar su boda en el patio de aquella caserona. Aunque, por supuesto, eso tal vez también fue provocado por los comentarios muy fuera de lugar que la tía le hacía todo el tiempo a su prometida, la tía Lili, llenos de prejuicios, únicamente por ser pelirroja. Y así, todos la querían o la quisieron, pero la tía siempre encontró la forma de alejar a sus seres queridos, quedándose únicamente con Betty, su empleada doméstica que llegó con ella a principios de los 90s, y con los 7 gatos y otros tantos perros que la acompañaron en distintos momentos de su vida. Félix era el último de ellos. Todo esto se lo contamos al padre Bernard cuando preguntó cuál era la historia de mi tía, la tía Engracia, justo después de haberle narrado los fenómenos que habían estado ocurriendo en nuestro hogar. Seguramente en la casa de la tía había algún ente, y creo que se vino siguiendo a Félix, padre, dijo mi papá. Entonces, aquel sacerdote nos pidió que saliéramos a la calle un momento y le permitiéramos recorrer la casa en soledad. Así lo hicimos. Solo mis padres, mi hermanito, mi tío y yo. A Félix no pudimos encontrarlo por ningún lado. Nos sentamos en la banqueta y esperamos cerca de 1 hora hasta que aquel sacerdote, claramente agotado, salió de casa completamente desconcertado. Parece que mi edad ya no es adecuada para enfrentarme a algo así, dijo antes de prácticamente desmayarse sobre el regazo de mi tío por unos segundos. Cuando el padre Bernard abrió los ojos, comentó que no tenía aún todas las respuestas, pero que encontraría quien nos ayudara, que él sabía a quién mandarnos. Nos pidió estar listos. Y para eso necesitábamos hacer 2 cosas. La primera era traer a la casa los libros de la biblioteca de la tía, ya que mi papá los había guardado con uno de sus hermanos. La segunda era no ceder. No ceder ante el miedo, porque todos esos entes oscuros se alimentan de la energía que irradiamos al estar aterrados. Nos lo dijo muy en serio. Si nos descuidábamos, terminaríamos incluso perdiendo la casa ante aquella presencia, en el mejor de los casos. La casa en la que habíamos crecido mis hermanos y yo. La casa de nuestra vida. Pero si las cosas se ponían peor, podríamos llegar a perder mucho más. El padre Bernard se retiró entonces dejándonos con muchas dudas. No nos dio una explicación clara de qué ocurría. Tampoco nos dijo quién iría a ayudarnos. Solamente nos quedaba esperar.